Hola, buenas, ¿cómo están con todos? Otra vez estamos aquí en Talesos Win y esta vez vamos a hablar acerca de las cartas. Punto número 3, el punto final. Eh, Vamos a ver un momento las cartitas y la explicación de hoy día es más que todo cómo subir las cartas, cómo elegir las cartas, eh, dando referencia a mi personaje. Es casi igual con todos los personajes. Lo que varía solamente es prácticamente el daño, el crítico, todo eso se mantiene y las características son similares. Bueno, entonces en esta tarde vamos a hablar acerca de las cartas. Mayormente cuando el juego, el sistema nos da cartas doradas, conforme como vayamos avanzando y tengamos cartas, eh, no tengamos la prioridad de subirlas, o sea, hasta más 12. ¿Por qué? Porque el sistema nos seguirá dando, conforme avancemos, cartas mejores aún. Un ejemplo de eso es, como por decir acá, de repente el sistema nos da, mayormente acá yo tengo cartas más o menos buenas y también malas. Pero supongamos que nos da así el sistema como estoy acá, pero en más uno, en rango uno, este está en rango 3. Pero si ven acá, los atributos son de 3 atributos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si, si el servidor nos da este tipo de cartas, no hay que tener que prioridad por subirla a más 12. ¿Por qué? Porque conforme como vayamos avanzando, nos tocará repetidas. Incluso las mismas cartas nos tocará, como ven acá. Yo tengo varias repetidas. Entonces, ese punto sería primeramente que cuando les toque ese tipo de cartas, no lo suban. Cuando le toca lleno, con demasiados atributos, entonces esa carta suban a más 12. Mayormente las cartas que le tocan con rango bajo, súbanlo hasta donde los atributos te dea. O sea, mayormente te dan atributos desbloqueables en 6 y en 9. Entonces hasta ahí nomás súbanlo. ¿Por qué? Porque también hasta el rango, hasta el nivel número 9 es fácil de levear. Si ven acá, un ejemplo, nos da un 70%. Entonces las probabilidades son fáciles de llegar. Entonces, si nos damos cuenta, por decir, yo tengo acá, incluso esta carta tiene 70% de subir. Pero ¿por qué no lo subo? Por la sencilla razón de que esta carta, si nos damos cuenta, dice calificación actual 2656, calificación máxima 2764. Entonces, cuando ustedes vean así que el promedio entre su calificación donde han subido y la máxima, hay una variación solamente mínima de 1000, 2000, no es tan priori tanta la prioridad de subirlo a más 12. ¿Por qué? Porque al tratar de subirlo a más 12 quemarían maná y quemarían estrellas de plata. Más que todo el maná, porque el maná es demasiado que te pide. Bueno, en más uno no es tanto. Si vemos acá nos pide 5000 y eso todavía que no es tanto, porque en más 2 y en más 3 es demasiado. Si vemos acá un ejemplo, esto está en más 6 y nos pide 4000, como es casi igual como el de 10. Y cuando sube más, te va pidiendo más. Entonces no sería tanta la prioridad. Y esa sería la mejor manera de ahorrar nuestro maná. ¿Y cómo invertir? Sería la otra manera. La otra manera es que cuando tú desmontas cartas, te dan maná. Y ese maná tú vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando. No lo leves. Si tú quieres leviar tus cartas, como te digo, mayormente levéalos hasta más 6. Hasta donde los atributos te dean. Por decir, acá tiene 3 atributos y está desbloqueable hasta level 6. Y no lo maxeen, no traten de maxearlos. ¿Por qué? Porque de ahí le tocarán otras cartas mejores. Si le tocan cartas mejores en más uno, por ejemplo, como esto, así de esta manera, entonces, ¿cómo es la mejor manera de maxearlo? La mejor manera de maxearlo es juntando maná. No lo traten de maxear de una vez por todas. O sea, me refiero, si tienen la carta y ustedes dicen, voy a subirlas más 12. No, y entonces, y no tienen mucho recurso, no lo suban. ¿Por qué? Porque tiende a quemarse. Las cartas tienden a quemarse y vuelven a regresar de nuevo a más 9. Y vuelven a regresar de nuevo a más 9. Y es una pérdida de recursos. La mejor opción es
es recolectar maná. Cuando tú más maná tengas, por ejemplo, mira, acá tengo 22k de maná. Entonces cuando yo tengo 22k de maná, yo mayormente lo que hago es, si veo una carta más 9 así como esto, y me pide bastante maná, como ven acá me piden 5000 y después me pide 6000, 7000, 8000, así. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es prácticamente tener bastante maná. ¿Por qué? Como ya le dije, esto se trata de, de probabilidades. Entonces, cuando una carta se te quema, tienes una probabilidad de que a la siguiente suba de nivel, incluso 2. Por cada quemada sube 2. Entonces, ahí es que cuando tú tienes bastante maná, tienes la probabilidad de que quemes. Se te va a quemar una o dos veces, pero tienes la probabilidad de llevarle a más 12. Pero eso es cuando tienes maná. Pero si tú no tienes maná y tú tratas de subirle a esa carta de más 9 más 12, le subes 2 niveles. Y todavía tienes maná para un nivel más. Y lo subes y se te quema. Entonces de nuevo recolectas otra vez maná para subir otro level y se te vuelve a quemar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque solamente estás recolectando maná para subir lo que te está pidiendo el juego. O sea, un ejemplo sería como esta carta acá. Si vemos nos pide 5000. De repente yo estoy subiendo a más 11 y se regresa a más 9. Y entonces otra vuelta tú juntas esa cantidad 5000 y lo vuelves a subir. O sea, subes uno por uno. Esa es una mala opción de subir. ¿Por qué? Porque cuando tú subes uno por uno tiende a quemarse. ¿Por qué? Porque ya en más 9, si vemos acá, va bajando las probabilidades. En más 10 ya es 60%, en más 11 ya es... no, en más 10 es 65, en más 11 es 60, 55 por ahí. Entonces va bajando las probabilidades de subir. Entonces la mejor opción de ahorro es juntar maná. Si ven como acá, yo tengo 22k de maná. Entonces cuando me toca una carta y sigo juntando maná, ahí tengo más probabilidades de subirlo. ¿Por qué? Porque gasto todo mi recurso. Entonces es como un acumulativo de maná. Cuando tú más gastas, tienes más probabilidades de subir la carta más 12. Pero si tú gastas poco por poco, la carta va a tender a quemarse. Esa sería la forma de subir las cartas. Las cartas, si vemos acá, cuando tengamos a más, mayormente subamos a más 12 las que están cheteadas. Por si el servidor a veces nos da, si tenemos suerte, cartas así con buenos atributos. Entonces esas cartas tengamos prioridad de juntar maná. Como les digo, por decir, si nos piden hasta el level 12, del level 9 hasta el level 12, nos piden ya un ejemplo, un promedio de 10.000, 15.000 de maná. Ustedes tratan de juntar 25.000, 10.000 cada más, 25.000 o 30.000, el doble. ¿Por qué? Porque ahí van a tener más probabilidades de subir, porque se le va a quemar una vez o dos veces y los intentos restantes que siguen va a subir. Pero si ustedes sirven poco por poco, se le va a tender a quemarse. Cuando suben otra vez, otros dos niveles, otra vez se va a volver a quemar. Otra vez se va a volver a quemar. Entonces esa es una manera mala de subir las cartas. Ese sería el punto número 1. El punto número 2 relacionado a las cartas es, como ya les dije, que cuando tengan sus cartas con bajo nivel, no lo suban. Súbanlo hasta donde te da los atributos, no lo maxeen. ¿Por qué? Porque la diferencia no es demasiado. Si vemos acá, esta carta, un ejemplo, claro ejemplo sería acá. Si vemos esta carta, acá tengo un atributo más para desbloquear a más 15. Y me dice que me va a dar 38.000. Entonces si vemos acá es 700k. Si es acá sería recomendable subirla hasta ese punto. Pero si no nos da, la diferencia sería mínima en BR. Entonces no sería recomendable en subirle. ¿Por qué? Porque vas a perder demasiado maná en tratar de subirlo. Se te va a quemar. Y no ganarías mucho. Perderías maná al contrario. Entonces trata de subir tus cartas que tengan buenos atributos. Eso sí a más 12. Pero siempre recordando que tienes que tener el 50% más de maná. O sea, el doble de maná de lo que te pide del level 9 hasta el level 12. O un 40% mínimo. ¿Para qué? Para que tú puedas subirlo. Entonces va a subir con facilidad tus cartas. Ese sería otro punto. Otro punto relacionado a las cartas es que cuando nosotros tengamos cartas,
hay que subirlo hasta cierto level. Como dije, ya no lo suban hasta el level 12, ¿no? Como dice, los que son atributos bajos, súbenlo hasta donde dice. Si dice 3 atributos, súbelo hasta más 6. No lo subas a más, así como acá, está a más 6. No lo subo más. Incluso acá me dan más probabilidades de que el éxito sea bueno. Pero ¿por qué no lo subo? Porque sería una pérdida de maná. Y también sería, y solamente me subiría 26, 30, 40, 50 BR nada más. O sea, nada, no gano nada. Y entonces la mejor opción es dejarlo ahí hasta donde se dan los atributos y no subirlos. Las cartas maxeadas sí suban. Y número 3, ¿cuál sería? Otra recomendación, que cuando ustedes tengan cartas, mayormente le van a tocar así con robo de vida los atributos. Todo lo que el personaje está relacionado es con sus cartas. ¿Por qué? Porque para que tú hagas más daño, para que tú quites más, para que evadas más, es dependiendo qué tipo de personaje manejes. Entonces eso es lo que va a hacer que tu personaje sea mucho mejor en el campo de batalla. Por decir un claro ejemplo de mí como ninja, sería que yo tuviera daño, pero pero el daño es, claro, sería mucho mayor proporcional, pero hay algo acá. ¿Cuál? El daño crítico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si ven en mis videos, y yo paro golpeando golpes de color rojo, 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 puro rojo. ¿Por qué? Porque cuando tú pones cartas de ese atributo crítico, 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 tu crítico es mucho mayor, o tu golpe es mucho mayor, y entonces quitas más daño. Entonces, eso es la forma de cómo conseguir las cartas. Como ven acá, acá dice evasión, 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 tasa crítico. Entonces es por eso que yo paro tanqueando. ¿Por qué? Porque tengo cartas de evasión. Si ven acá, tengo otra carta de evasión. Tengo acá otra carta de evasión. Entonces así es. Por decir eso lo estoy recreando. ¿Para qué? Para que me salgan esas opciones extras. Entonces eso va haciendo que tu personaje sea superior en el campo de batalla. Entonces tienes que buscar, como se dice, atributos relacionados a tu personaje. O sea, si tenemos un Heal, la carta te va a proporcionar mayor poder de curación. Mayor poder de curación. Entonces tú vas juntando cartas relacionadas a ese tipo. ¿Por qué? Porque si vemos incluso, mira, un ejemplo. Puede haber supongamos que esta carta es color morado. Y esta carta color morado puede que tenga más BR que la carta de acá. Acá tengo un claro ejemplo. Supongamos, mira esto. La carta que tenemos aquí, por ser un claro ejemplo, mira. La carta que tenemos a la mano izquierda es una ninfa de level 12. Y la que tenemos al costado es una Freya de level 6, rango 3. Y la Freya me da más BR. Me da más BR. O sea, si lo cambio, tengo más BR. Y ganaría más BR. Incluso acá me está diciendo que debo intercambiar. El sistema me está diciendo que debo intercambiar. Pero no lo intercambio. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si se dan cuenta, la ninfa tiene más atributos. Y si se dan cuenta, aquí Freya también tiene atributos y tiene lo mismo que la ninfa, tiene daño y ninfa también tiene daño por 2. O sea, no habría diferencia, estaría perdiendo atributos. Aunque de repente me dé a Freya más BR, pero estaría perdiendo atributos. ¿Por qué? Porque la diferencia no es nada, mira, daño y daño. ¿Y qué ganaría? Resistencia crítica, defensa y fuerza. Mientras que Freya me da robo de vida, daño final, fuerza más 10, PV más 939, PV más 1802 y encima daño por 2 que me proporciona lo mismo Freya. Entonces, muchos se van por el BR. Sí, el BR es bueno, pero cuando la carta ustedes ven que los atributos son malos y el otro, a pesar que tiene menos BR, es mejor, les sugiero que le pongan el mejor. Más que todo, esta carta que tiene más, otra condición sería que esta carta que tiene más no le eliminen ni nada, sino recréenlo, porque esta carta se va a volver superior una vez recreado, o sea, una vez refinado, en otras palabras. Y también hay
pues un comodín. ¿Cuál sería el comodín? Si ustedes ven, acá tenemos el BR, los puntos. Si esta carta no nos sirve, pero nos proporciona mayor BR, utilizámonos cuando no, hay que utilizarlo cuando vamos a subir de rango. O sea, si nos faltara acá, por decir ya, para pasar al siguiente nivel, 500, y entonces tengo 238 y me piden 239, y entonces esta carta me proporciona lo que necesito, utilícenlo. Ahí, y ahí me da 500. Si se dan cuenta, ahora tengo 239 y de esa manera, con esa sumatoria, reclaman su rango. Y una vez que reclaman, lo cambian, lo vuelven a cambiar. Lo cambian y eso sería una buena opción de esa carta que no esté en vano. Porque de ahí les restaría atributos y ustedes quitarían menos, no quitarían igual. Y también también le bajaría las estadísticas. Entonces siempre traten de mirar los atributos. Aunque la carta sea menos en BR, el atributo es lo que le va a ayudar. Y siempre les digo, busquen atributos relacionados a su personaje. Yo no sé cómo será con los demás personajes, pero como les digo, un ejemplo mío, para un asesino sea brutal, tiene que tener evasión, crítico y daño. Entonces eso es la prioridad del asesino. Por decir, acá hay cartas de fuerza, pero esta carta no me valdría. Así como ven acá, tasa de robo de vida, no me vale. Tasa de robo de vida, aunque tenga buenos atributos, pero no vale. ¿Por qué razón? Porque no pega muy duro, o sea, me resta daño. Entonces, claro, me recupera vida, pero no es tan exageradamente. Entonces, también otro punto, si es que busco cartas de ataque, ¿no? Dice, hay un beneficio, ¿no? El ataque, pero no. Lo mejor es lo crítico, lo mejor es el daño por 2. ¿Por qué? Porque ese es un multiplicador de mayor daño. Es como por decir, si me da acá 50 de ataque, está sumando 50 puntos. Pero el multiplicador hace que el daño que tú tengas le multiplica un porcentaje a tus puntos actuales de ataque. Y el de fuerza que te da 50, el de daño te puede dar 100, 150, 200. Entonces sería mucho mejor. Y entonces así con cada personaje. En cada personaje depende tu personaje. Por si hay un paladín, un tanque, debe haber cartas con bloqueo, con más defensa, con bloqueo por 2, con reflejar daño. Me dejo entender. Entonces esa sería la mejor opción, buscar cartas relacionadas a tu personaje, atributos relacionados a tu personaje. Entonces esa es la mejor manera de armarse con las cartas, atributos relacionados con los personajes. Y aún así sea que una morada te dé más, sería mejor o la morada tiene mejor atributos que la dorada, es mejor ponerse la morada que la dorada. Y siempre atributos relacionados a sus personajes. Y así, ese sería el tercer punto. Ya estamos por finalizar. Como les dije, no le ven sus cartas hasta el level 12, no lo maxeen. Solamente déjenlo hasta donde tengan sus atributos. Y cuando tengan otra carta, mejor lo reemplazan. Y esa carta lo suben hasta donde te indique hasta donde están abiertos sus atributos. O si está mucho mejor, maxéenlo. Pero siempre, 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 como les digo, recoleccionen maná. Maná. No lo suban uno por uno. Súbanlo cuando tengan bastante maná. Suban esa carta hasta más 12. Esa sería la recomendación, más que todo. Y si me estoy olvidando algo de repente relacionado a las cartas, como les digo, les recalcaré en otro video. Pero eso es más que todo en el sentido de las cartas. Esa es la forma de cómo leviar, juntar maná. Siempre el 40-50% más de lo que vas a subir de más 9 a más 12. Y nada más, sin buscar y subirles lo que tengan mejores atributos. Y buscar cartas con atributos relacionados a nuestro personaje. Eso hará que nuestro personaje sea brutal. Eso va a hacer que nuestro personaje sea brutal, como les digo. Y otro punto, es el último punto para despedirme, es que cuando ustedes tengan por si esta carta le falta más cosas,
o sea, más atributos. Supongamos que acá, mira, este claro ejemplo. Esta carta de repente tiene el mismo porcentaje que la otra carta, o sea, el mismo BR. Supongamos que esta carta tiene 27.000 y la de acá tiene 27.000. Ya. Pero esta carta solamente tiene 4 atributos y atributos feos, como se dice. Pero de repente esta carta tiene más atributos y le falta desbloquear mejores atributos. Entonces, si ven una carta que tenga más o menos atributos, esa carta refínenlo, porque esa carta va a sacar mejores atributos mejores con como por decir atributos legendarios, o sea, atributos así como el de acá, atributos rojos. Me dejo entender. Entonces, ¿cuándo se van a dar cuenta que esa carta va a dar mejores atributos? Cuando ven que esa carta tiene varios atributos abiertos, varios atributos, y le falta recrear. Esa carta recreen. Esa carta. No recreen por recrear, sino recreen las cartas que les han dado con más o menos atributos, y eso va a hacer que les salga una legendaria. ¿Por qué? Porque si refinan las cartas que tienen menos atributos, le va a dar BR sí más, pero no va a salir con estadísticas rojas. Ese es el gran beneficio de tener una carta con más atributos. Bueno, y esto sería hasta aquí, este espacio. Espero les sea de ayuda. Y si algo me he olvidado o algo quieren saber relacionado a las cartas, solamente comenten, déjenme en sus comentarios y yo les haré un video informativo sobre lo que me he olvidado o sobre lo que ustedes están preguntando acerca de las cartas. Bueno, eso sería todo. Gracias.